buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Fenómeno. Un zombie, del criollo haitiano zombie, se refiere en términos generales a un ente que de una u otra manera puede resucitar o volver a la vida. El concepto de zombie encuentra su origen en figuras legendarias propias del culto del vudú haitiano. Se trata de un muerto resucitado por medio de mágicos, por propia voluntad, de un hechicero para convertirlo en un esclavo. De acuerdo con la creencia, un unganga, bokor o hechicero vudú sería capaz mediante un ritual de resucitar a un muerto, que quedaría sin embargo sometido en adelante a la voluntad de la persona que le devuelva la vida. También, según una creencia popular, se dice que una persona que es mordida por un zombie se convertiría en uno de ellos. Se han propuesto diferentes palabras en la raíz de las cuales el término zombie, como derivado criollo haitiano del zombie, pudo haber surgido. Atzwa Ackerman y Joanny Watir han recabado algunos, proponiendo que es más factible que debido a la relación racial, lingüística y cultural de Haití con África, el término haya derivado en lenguas africanas. Etnólogos e historiadores han llegado a la conclusión de que el zombie haitiano, en su génesis, está íntimamente relacionado con la esclavitud y la opresión dentro de Haití. En 1697 se dio la primera aparición significativa del concepto y la palabra zombie dentro de la novela autobiográfica de Pierre Coery de Blas Boys, de Zombie du Grand Perú, o la Comtesse de Concae. Dentro de la novela, la figura del zombie resulta muy ambigua y se refiere principalmente a una entidad incorpórea. También en el siglo XIX, el visitador y ministro residente de Haití, Spencer S.T. John, contaba a sus amistades británicas cuentos de canibalismo, de vudú, de rituales, de funerales luego de la muerte y sus estatuas sociológicas de los objetos. La figura del zombie en Haití también puede haber surgido como repérculo a representaciones del miedo que causaba la esclavitud y sus consecuencias dentro de la isla. Incluso se le ha relacionado en su origen con el mermismo. Se ha argumentado también que el concepto del zombie prolífero, que es gracias al contexto de la explotación y denigración en Haití, debido a que productos culturales como el libro Magic Island de William C. Brock o la película The White Zombie de Victor Alperi pudieran haber ayudado a justificar en la opinión pública de los norteamericanos la intervención política y militar de los Estados Unidos de América en 1915 y 1934, en una isla considerada barbárica. Es importante mencionar también que el concepto de zombie en Haití está fuertemente anclado a la creencia del alma dual, y esta forma de concebir el alma, ya que estaba presente con diversos matices dentro de algunas religiones africanas, que eran en Benín, Camerún, Ghana, Nigeria, Togo, Tanzania y Zaire, por poner algunos nombres en ejemplo. Por lo tanto, es importante a la hora de discutir los orígenes del concepto zombie tener en cuenta la significativa relación que guarda la religión vudú con algunas de las religiones africanas. A través de la literatura y los diarios del viajero, la figura del zombie pasó a ser para la cultura popular mundial, pero se puede decir que desde su primera aparición en la literatura, la palabra zombie ya estaba relacionada con el luto, la muerte y la esclavitud. Dentro de la religión del vudú está presente el concepto del alma dual, que se encuentra íntimamente ligada con la figura del zombie. Existe por lo menos dos tipos de almas, según esta tradición: el Gros Bon Ange, que es el gran buen ángel, y el Tibo Ángel,
el pequeño buen ángel. El primero es un concepto espiritual a lo que se le atribuye la memoria, los sentimientos y la personalidad. Esta alma está en relación directa con el cuerpo. Algunos estudiosos consideran que, dentro de la religión vudú, perder el Gros Bon Ange equivale a perder la vida. El segundo tipo de alma, el tipo Ange, está ligado al cerebro, a la sangre y a la cabeza, y a la conciencia del hombre. Representa a un lado el zombi incorpóreo y por otro lado la ausencia o robo por parte del hechicero o bokor. Explica dentro del imaginario haitiano la condición del zombi de una persona. A pesar de que las discusiones acerca de las características y funciones que ambos tipos de alma tienen, se ha llegado a aceptar generalmente que es el tipo Enge el que está directamente relacionado con lo que los creyentes llaman el proceso de zombificación. Esa división del alma en la religión vudú es importante para entender el concepto del zombie, particularmente en los relativos al tipo Enge, pues es que a partir de esa forma del alma que se desenvuelven los dos tipos de zombie, que han sido estudiados a partir de testimonios, el zombie corpóreo o el incorpóreo, o como algunos estudiosos lo han llamado, el cuerpo sin alma y el alma sin cuerpo. Está bien documentado que no hay una división tajante entre ambos tipos de zombies dentro del pensamiento mágico de Haití. Se puede observar que dentro de los relatos recogidos por etnólogos, la distinción entre un zombie y otro no es muy clara ni definida, pues los relatos pueden describir, por ejemplo, a un zombie que camina por la calle, que ha salido de una tumba o que habita una vasija para ser vendido después y brindar protección. Pero ambos, por ejemplo, dentro del imaginario haitiano, pueden funcionar como servidumbre doméstica. El zombie, alma sin cuerpo. De acuerdo de una manera semejante a la figura del espíritu familiar en el folclore europeo, el zombie como espíritu o presencia se encuentra en la tradición oral haitiana, principalmente en los periodos de prerrevoluciones. En términos generales, se puede afirmar que dentro de la tradición oral haitiana, la palabra zombie también se puede adjudicar a una entidad espiritual, específicamente al tipo Enge. El tipo Enge, una forma de alma del humano, según la tradición vudú, sería capturada por el hechicero, el bokor, de diversas formas y para distintos propósitos. Existen testimonios que afirman que el tipo Enge es capturado antes de que muera la persona y depositado en un canto, que llamaremos canari. Poseer el tipo Enge de una persona resulta muy valioso, pues el hechicero puede venderlo o rentarlo, de la misma forma que ocurriría con el zombi de carne y hueso. Se dice que una vez que el bokor posee el alma de alguien, ya nadie más puede tomarla. Puede ocurrir también que se pegue un bokor, ponga polvos especiales en el camino para que la víctima vuelve del trabajo. Al pisar estos polvos, huangas, el alma tiboengue de la víctima sea robada. Se han recolectado relatos que afirman que una costurera, por ejemplo, puede disponer de un zombi que va en busca de clientes y los atrae con un imán. O bien, un estudiante tiene dificultades en la escuela y puede recibir de su padre un zombi, que entonces será alojado en la punta de su pluma para ayudarlo en el examen. Un zombi incorpóreo dentro de la tradición oriental haitiana puede también usarse como asesino, hacer que alguien caiga enfermo para destruir la cosecha. Un zombi con cuerpo sin alma es el tipo de zombi corpóreo. Responde al paradigma de una criatura que en términos generales es regresada de la muerte por el hechicero a través de distintos medios y para diversos propósitos. Desde la tradición oral haitiana se dice, por ejemplo, que una vez enterrada la persona en cuestión, esta es exhumada y llamada 3 veces por su nombre por parte del hechicero,
Otros relatos recolectan que afirman que el alma es robada antes de que la víctima muera. De la misma forma se habla de individuos que no mueren, sino que son inducidos a una muerte aparente. Podríamos estar hablando de un tipo de letargo. A través del envenenamiento y posteriormente son enterrados vivos y sacados de sus tumbas. El envenenamiento puede ir acompañado del robo del tipo Enge, lo cual significa que el zombie es realmente un individuo con el alma incompleta. Existen también versiones en las cuales la forma de zombificación radica en que el hechicero aspire el alma de la víctima a través de una grieta en la puerta de su casa, para luego trasplantarla a una botella o cántaro. La persona entonces cae enferma, muere y es enterrada. Posteriormente el hechicero pide permiso al cuidador del cementerio para extraer al cuerpo y así poner debajo de su nariz la botella con el alma de su víctima, mientras la admiran una droga especial. Se dice además que una vez resucitado el cuerpo, no puede ingerir alimentos con sal, pues volvería a la normalidad. A través de la cultura, se ha diseminado las creencias de que aquellas personas convertidas en zombies eran usadas para ciertos tipos de trabajos forzados, ya sea en plantaciones o como servicio doméstico. A pesar de que estas ideas existen verdaderamente en la imaginación haitiana y que han pasado a través de la cultura de las masas, el mundo entero no ha evidenciado tales fenómenos que ocurrieran en la realidad. En 1937, el folclorista estadounidense Zora Neale Hurston conoció a Haití el caso de Felicia Félix Mentor, fallecida y enterrada en 1907, y a quien sin embargo muchos lugareños aseguraban haber visto viva 30 años después convertida en un zombie. Hurston se interesó por los rumores que afirmaban que la zombie existía realmente, aunque no eran muertos vivientes, sino personas sometidas a drogas psicóticas que les privaban de voluntad. Sin embargo, no pudo encontrar datos que fueran más allá del mero rumor. Varias décadas después, en 1982, el antropólogo y botánico canadiense Wade Davis viajó a Haití para estudiar lo que pudiera haber de verdad en la leyenda de los zombies y llegó a la conclusión, publicada en 2 libros, The Serp at the Rainbow y The Biology in Haiti Zombies, de que se podía convertir a alguien en zombie mediante el uso de las sustancias en polvo, con la primera llamada cual pudre, literalmente llamada golpe de polvo, un juego de palabras con curve que significa golpe de rayo y también un flechazo amoroso. Se induciría a la víctima a un estado de muerte aparente. Sus parientes y amigos lo darían por muerta y la enterrarían, y poco tiempo después sería desenterrada y revivida por el hechicero. En ese momento entraría en acción el segundo polvo, una sustancia psicótica capaz de anular la voluntad de la víctima. El ingrediente principal de la primera sustancia, el curpudro, sería la tetrodoxina, una toxina que se encuentra en el pez globo, que habita en las costas de Japón y Mar del Caribe, con actividad paralizante de las placas motrices neuromusculares, como el curare, que se usa en la anestesia. La TTX, administrada en dosis seminales, es capaz de crear un estado de muerte aparente durante varios días, en los cuales el sujeto sigue consciente a pesar de todo. Otras fuentes hablan del uso de stramovia o datura, que en Haití se llaman concentrado zombie. Esto es pepino zombie. Según la creencia popular, la ingestión de sal liberaría al zombie de los efectos de la droga. Davis popularizó también la historia del Clavirium narcisse, un hombre que aseguraba haber sido víctima de las prácticas y haber vivido como esclavo zombie en una plantación durante 2 años. Las publicaciones del antropólogo Wade Davis atrajeron la atención de los estudios del tema, debido a la amplia difusión del libro, que fue además base para la película homónima de Wes Craven en 1988.
Sin embargo, sus teorías han sido ampliamente refutadas por varios investigadores. Se afirma, por ejemplo, que los efectos que son supuestamente provocados por la zombificación pueden explicarse completamente a partir de la amnesia, la esquizofrenia y otros trastornos mentales. También se dijo que los ejemplos proporcionados por Davis contenían ingredientes confusos o cuyos efectos eran insertivos o nulos. Además, solo de los 2 de los 8 tipos de polvos presentados por Davis en su pequeño estudio contenían pequeñas y aparentemente inofensivas cantidades de tetrodotoxina. Se alega igualmente que el hecho de que Davis haya pasado tan poco tiempo en Haití, su desconocimiento de la lengua criolla, los pocos conocimientos que parecía tener sobre la religión y la historia del lugar, además de la manera ficticia en que fue presentado algunas de las publicaciones, da como resultado por su investigación que sean poco profundas y crédulas. Por otra parte, es falso que el Código Penal haitiano prohíba expresamente el uso de sustancias susceptibles de provocar la zombificación, meme o idea falsa que en ocasiones se cita como demostración de la existencia realmente de esta práctica. Usualmente se cita el artículo 246 del Código Penal haitiano, que hace referencia al envenenamiento o algún uso enervante para privar de la vida a una persona, y si bien no se hace ninguna referencia al término zombie, sí se especifica que cuando una persona, después de ser envenenada, es enterrada viva, se considera como un asesinato, y cualquier ritual, cualquier boicot hacia el descanso eterno, será fuertemente castigado con una pena que se aleja más allá de lo normal. ¿Será acaso que la zombificación existe? Pero al momento y en el concepto al sonar así, las leyes no permiten que pueda ser abierto ampliamente este tema y que existan zombies en Haití que fueron privados de esa libertad, de ese pensamiento, y que nosotros no somos capaces de imaginar ese tipo de magia que se encuentra en función hasta el día de hoy. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno.podcast. Además también pueden encontrarnos como TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephen.